base de investigaciones que hicimos. Consistió en entrevistar a tres personas diferentes acerca de casos de conocidos o sus mismos familiares, como ya sea el papá o el esposo, para saber cómo fueron asesinados y obtener informaciones que poder decir más ampliamente y bien especificado. Y el proyecto se hizo ya que el profe Catarino, que está en la cámara, nos habló para hacer un video para el tercer congreso. Bueno, pues mi opinión sobre el caso del muchacho Mario, un hijo de un policía caído. Su papá falleció en el 2008 y pues de 10 balazos, lo cual pues ellos estaban buscando justicia y así, pero lo bueno de eso es que a él no se le negó estudio, ya que a varios sí se les había negado. Fueron uno de los afortunados que sí tuvo para estudiar y eso. Hoy, 8 de febrero del 2019, nos encontramos en la Escuela Secundaria General número 8, Culiacán, Sinaloa, para entrevistar a Mario Rodríguez sobre el caso de su padre, un policía caído. Yo soy Samantha y mis compañeros son Jocelyn. Fernando. La ley decía que tenía que tener mínimo 15 años de antigüedad en una sola corporación. Entonces, como no nos querían dar una pensión, nosotros tuvimos que iniciar un pleito legal y ganarle una demanda al gobierno para que nos diera una pensión a mi familia y a mí. Y básicamente pero no es, fue la desprotección que el gobierno o la violación que el gobierno quería hacer hacia nuestros derechos como víctimas y hacia los derechos laborales de mi padre, lo que nos hace tomar medidas, que fue eso, tener que demandar al gobierno para hacer valer un derecho como ese de la pensión, sobre todo porque en ese entonces yo tengo una hermana que era menor de edad, tenía 15 años cuando murió mi padre, yo tenía 21, yo ya era grande, pero ella, relativamente grande, pero ella era menor de edad y pues lógicamente que mi madre también, que es quien tiene la pensión en este momento. Platíquenos sobre la muerte de su padre. Bueno, la muerte de mi padre se dio un jueves 10 de julio del 2008. Fue alrededor de las 12 de la tarde, no sabemos con claridad. Se presentó él se dirigía de la policía ministerial hacia lo que es ahora la fiscalía, que entonces era la procuraduría, y por ahí por el Boulevard Insurgentes, antes de llegar a una agencia de carros, a una Coppel que está ahí cerca del Caballito, es atacado y es herido, y horas más tarde muere en el Seguro Social cuando estaba siendo intervenido quirúrgicamente. Y eso es lo que sabemos. El contexto en el que se dio la muerte que tú me dijiste tú de la... Bueno, la muerte de mi padre o los comentarios es que no fue un ataque directo, sino que más bien fue víctima de la circunstancia de un contexto o de un doble contexto que había a nivel nacional. Primero el de la supuesta guerra contra el narco en el 2006 que inicia Felipe Calderón, que militariza el país y que genera una serie de conflictos locales en diversas ciudades donde la violencia se alza a números verdaderamente escandalosos, Ciudad Juárez, Culiacán, Acapulco. Y muy en particular hay un segundo contexto que también es a nivel nacional, pero que impacta mucho regionalmente, que es una ruptura en lo que en ese entonces se conocía como el Cártel del Pacífico, ¿no? Dos facciones o dos familias del narcotráfico que siempre habían colaborado, como son los Beltrán Leiva y el del otro lado, el personaje del Chapo Guzmán, entran en un conflicto. Entonces, al ser Culiacán como que un centro donde ellos navegaban, donde ellos vivían y se movían como Juan por su casa, se inicia aquí, digamos, Culiacán se vuelve como que un pequeño campo de batalla y eso dispara la violencia. Y una de las facciones declara públicamente que el gobierno está apoyando a la otra facción. Entonces se da como que un ataque frontal hacia todo lo que representa el gobierno, soldados, policías federales, policías locales. Digamos que en el año que muere mi padre, de mayo, que es cuando inicia este conflicto a raíz de la detención de uno de los hermanos del Tren Leiva, Héctor Alfredo del Tren Leiva, el que le apodaban el Mochomo, y a finales de 2008-2009, bueno, ese conflicto no acabó, incluso se puede decir que no ha terminado, hay secuelas de él todavía, pero 2008 y 2009 en Culiacán y en Sinaloa se dispara la violencia y sobre todo los ataques hacia los policías, ¿no? Entonces en ese doble contexto es que se da la muerte de mi padre, que se dice que no fue un ataque frontal hacia él por su trabajo, sino que fue víctima de la circunstancia de este conflicto en donde se estaba atacando policías.
Claro, eso solamente es una versión de entredichos, ¿no? Formalmente las autoridades pues no dan muchas versiones que digamos, no ha habido muchos avances del caso. El expediente sigue prácticamente igual que cuando se inició, con las declaraciones de, en este caso, mías y de mi mamá y de algunos testigos. ¿Qué líneas de investigación existen? ¿Cómo? ¿Qué líneas de investigación existen? Pues no te sabría decir con exactitud porque, como te digo, el expediente está prácticamente igual que como cuando se inició. La única variante es que hace poco me enteré yo que el caso lo atrajo la Procuraduría General de la República en el 2010. Ahora Fiscalía, se acaba de convertir en Fiscalía General. Entonces la Autoridad Federal atrajo el caso en el 2010 y el asesinato fue en el 2008, entonces 2 años fue competencia del Estado. Y desde el 2010 ya lleva 9 años sin competencias federales y no se conoce ningún avance, mucho menos una reparación del daño. ¿Cuántos casos de policías caídos? Sí, hay muchos casos. Ahorita hay alrededor de 750 familias de policías que han sido asesinados, tanto municipales como estatales, en los últimos 20 años. La mayoría de ellos han sido en los últimos 6, 7 años. Hace poco acá, este año, acaban de matar a 2 policías que fueron importantes durante el sexenio de Mario López Valdés, ¿no? Salen prácticamente del gobierno en el que fueron figuras y quedan a la deriva y los atacan y los asesinaron prácticamente en estos 2 años. Pero sí son varios casos, son como 750 familias o como 750 policías los que han asesinado. Y hay muchos otros que han muerto que no se les toma en cuenta, no se les vislumbra como que por causas del trabajo, pero en realidad hay policías que han muerto de infartos por el estrés, que han muerto en accidentes automovilísticos, que han muerto de derrames cerebrales, porque es un trabajo que va más allá de tu horario. O sea, a veces hay policías que ya salen al retiro y que mueren de un infarto. ¿Por qué? Porque a veces, al ser un trabajo de alto riesgo, contraes conflictos muy grandes que ponen en riesgo tu vida, tu integridad y la integridad de tu familia. Los gobiernos no han querido reconocer el esfuerzo de las personas que murieron en cumplimiento de su deber. Se les niegan pensiones, se les niegan becas, se les niegan a veces hasta apoyos funerarios. Hay muchas familias y muchas viudas y muchos hijos huérfanos que no tienen una pensión, a pesar de que ya lo marca la ley. En el 2015 hubo una reforma a la Ley de Seguridad Pública que ya protege, digamos, a los agentes con que si hay un retiro se les debe darle 100% de su salario y por ende pues la ley del trabajo marca que si una persona enviuda va a heredar la pensión equivalente al retiro del trabajador. Pues aún a pesar de que esto está en la ley, el gobierno central no lo cumple. De hecho, ahora en 2017 inició un movimiento ahí de algunas familias que se organizaron para luchar por obtener una homologación salarial, porque estas personas, entre ellas mi familia, tenían pensiones de acuerdo al salario de cuando murieron los policías. Pues. Sin embargo, los policías en activos ya tuvieron incrementos salariales y esos incrementos no los habían tenido las pensiones. Entonces hubo un movimiento en 2017, en 2018 se logra que se empiecen a pagar esta homologación salarial y este 2019 parece que otra vez les van a respetar esa homologación salarial de que las viudas de los policías ganen igual que un policía en activo. Pero el problema es que hay alrededor de 120, 130 beneficiarias cuando tenemos un espectro de 750 familias, pues, que son las que deberían de tener esa prestación. Y aparte, dentro de esas 750 familias, algunas no solo la homologación, hay algunas familias que no tienen absolutamente nada, ni una pensión. O sea, no reciben dinero. Mueren los papás o los esposos de esas personas y esas mujeres tuvieron que irse a buscar trabajo para mantener a los 2, 3, 4 hijos. Hay una familia que el policía tenía como 2 o 3 familias, bueno, que son 6 hijos. Entonces la pensión se divide entre 6 hijos y aparte la esposa.
Entonces imagínate una pensión de 3,000 pesos a la quincena y dividirla todavía entre 6. El caso de la viuda Andrea, ahí vimos que su esposo lo mataron de 300 balazos de una manera muy cruel, y a pesar de que lo mataron a 300 balazos, no le quisieron dar pensión. Entonces la señora hizo una asociación con otras viudas para que les dieran y están exigiendo cada cierto tiempo acerca de que le den la pensión para así poder educar a sus hijos, poder pagar los estudios de sus hijos, el alimento, la medicina y entre otras cosas. Hoy, 11 de febrero de 2019, nos encontramos en la Federal 8 de Culiacán, Sinaloa, para entrevistar a la señora Andrea Félix sobre su esposo, un policía caído. Mi esposo fue Valentín García Piña. Él estuvo laborando en la estatal preventiva por 11 años. 11 años, era comandante primero en la estatal y a él lo acribillaron aquí en Culiacán junto con su compañero Félix Orduño. Ellos andaban franco. Los asesinaron de una manera muy cruel, con 300 balas, con mucha hazaña, y pues soy víctima de la violencia como muchas de las viudas en el estado de Sinaloa. Tenemos el padrón de 750 viudas en todo el estado, 2,100 huérfanos. El gobierno del estado pues no nos reconoce como víctimas de la violencia de nuestro estado. ¿Y qué pedimos las viudas en Sinaloa? Que nos reconozca el gobierno y que nos dé la oportunidad de que nuestros hijos tengan una pensión digna, que tengan una pensión que por ley les corresponde, ya que el gobierno del estado niega la pensión a las viudas de los policías caídos. En los 18 municipios del estado de Sinaloa, la mayoría de las viudas no tienen una pensión por la cual puedan darle todos sus derechos al huérfano, su alimento, el derecho a la salud, a la educación. La viuda va al ayuntamiento, al municipio que le corresponde y le niegan la pensión. Yo soy representante de la Asociación Familia de Policías Caídos a nivel estatal. Tengo contacto con la mayoría de las viudas en todo el estado y esa es la situación de las viudas en el estado. La mayoría están con una pensión negada. Los huérfanos, pues muchos de ellos dejan de estudiar, les quitan el derecho porque no les otorgan su pensión en tiempo y en forma, y cuando el policía cae, aparte del daño moral que le hacen a esos huérfanos, pues les quitan el derecho al estudio, más que nada, les quitan la oportunidad de servir a la sociedad como personas de bien, y la verdad pues sí es un problema muy grave que tenemos en la sociedad. Pues esa es mi participación. ¿Me puede decir la fecha de tu esposo? Mi esposo falleció en el 2004, el día 29 de diciembre. Y en el caso del licenciado Arnulfo, pues intentamos hacerle más preguntas para sacar más información sobre el tema del caso de las viudas y los policías caídos a los que se les está negando mucho la pensión. De febrero de 2019, estamos en la secundaria federal número 8 de Culiacán, Sinaloa. Sí es para que nos proteja de la violencia, pero desgraciadamente el problema en Sinaloa es tan grande que los mismos policías son víctimas de la violencia. Entonces, mi palabra sería, el policía nos debe de cuidar a nosotros, pero también nosotros debemos de cuidar al policía. En el estado de Sinaloa, yo recuerdo ahorita solamente de lo más reciente, tenemos un poco más de 1,000 policías asesinados en Sinaloa. ¿Qué quiere decir 1,000 policías asesinados? 1,000 viudas, significa 3,000 huérfanos. Y si queremos nosotros conocer lo que es una familia, en la familia nosotros queremos ver al papá, a la mamá. Entonces son familias donde ya no hay papá y que son familias que están entre nosotros también conviviendo. ¿Qué acciones han hecho los familiares de los policías caídos? Mira, en primer lugar, los familiares de los policías caídos
especialmente las esposas y los hijos, lo que han hecho es organizarse para poder que el gobierno del estado, para el caso de los policías estatales y para el caso de los policías municipales, los municipios o los ayuntamientos, se hagan responsables de otorgarles una pensión que sea suficiente para que esa familia siga viviendo, los hijos sigan estudiando, etc. Es lo que han hecho, se han organizado para exigirle al gobierno que les entregue las pensiones que ellos necesitan, porque de eso es de lo que van a seguir viviendo. Se tuvieron que organizar, porque fíjense que antes de 2014, cuando una viuda de un policía llegaba al gobierno a pedir una pensión porque quedó viuda o porque los hijos quedaron huérfanos, el gobierno les negaba la pensión, decía que no tenían derecho. Primero, que porque el policía no había trabajado 15 años, otro porque no murió a balazos. Las personas, aunque sean policías, el destino de ellos no siempre va a ser morir a balazos. Hay algunos que mueren en un accidente, en una patrulla, en una persecución, muere un policía. ¿A poco ese policía no tenía derecho a una pensión? ¿A poco un policía no tiene derecho a vacaciones? Bueno, pues si el policía fallece en vacaciones, no le querían dar pensión. Que falleció el día de descanso, tampoco tenía derecho a pensión. Existía la mala práctica del gobierno de decir que si no morían en cumplimiento de su deber, ya no había pensión para la familia. Esto fue lo que llevó a que las viudas se organizaran y por fin, en el año 2009, el gobierno del estado emitió una ley que les otorga una pensión tanto a la viuda como a los hijos, y de esa manera esa familia pues sigue adelante con la vida, ¿no? Que hay que seguir viviendo, los hijos crecen, hay que estudiar, hay que darles alimentación, hay que darles ropa, hay que curarlos, que quedaran con una seguridad social, como el caso de los policías es el ISSSTE. Ellos, cuando fallece un policía, le dan una pensión a la viuda, otra a los huérfanos, y aparte le dan ISSSTE de por vida, ¿no? Para que tengan la seguridad de su salud. ¿Qué líneas de investigación han seguido? Mira, desafortunadamente cuando un policía es asesinado, no hay investigación. No hay investigación. Yo pienso que un 98% de los policías asesinados no fueron investigadas sus muertes, y por lo tanto esas personas que asesinaron a un policía nunca fueron castigadas, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque al gobierno nunca le ha interesado castigar a los responsables, nunca le ha interesado. A la viuda y a la familia les da miedo andar reclamando que quieren justicia, les da miedo por la forma en que asesinaron a sus esposos. Entonces, aquí, cuando no se aplica la ley, se llama impunidad. Entonces, en los homicidios, en los asesinatos de los policías, hay un 98% de impunidad. O sea, no se castiga al que mata a un policía, desgraciadamente. ¿Qué acciones ha hecho usted respecto a los policías caídos? Bueno, en este momento nosotros lo que buscamos es que de manera muy puntual, cuando un policía es asesinado, que se inicie de inmediato el trámite de la pensión que le corresponde a la familia, de que no se le quite el derecho al seguro social o al ISSSTE, dependiendo si es policía estatal o policía municipal. Y también, como las leyes que tenemos no protegen totalmente a la familia del policía, lo que estamos haciendo también es estar acudiendo con los diputados en el Congreso del Estado para que ellos dicten leyes mejores para que la familia del policía asesinado pueda llevar la vida de manera normal, de manera digna en el futuro, aún faltándole el padre de familia. Eso es lo que estamos haciendo, buscando que el gobierno mejore. Queremos que a los hijos de policías asesinados les den becas de estudios, queremos que a las viudas no solamente les den la pensión, sino que les ayuden a que también puedan tener otra actividad sin descuidar a los hijos. Por ejemplo, el día de ayer se inauguró un taller de costura que el gobierno del estado, a petición de las viudas, les otorgó, y ayer lo inauguraron, ¿no?
Entonces las viudas van a hacer uniformes para los estudiantes, van a hacer uniformes para los policías y aparte de la pensión van a poder estar recibiendo un ingreso más para sus hijos. Es que es un tema interesante ya que hay... Y sensible, ya que no a todos, porque es, o sea, es algo muy injusto que los familiares, ya sea el papá o el esposo, estén dando, o incluso otras personas, estén dando la vida para protegernos a nosotros los ciudadanos cuando nosotros mismos somos los que vamos y muchas veces los afectamos más a ellos. Entonces también tenemos que responder por ellos porque ellos son los que nos protegen a nosotros. Y es injusto que se le esté negando las pensiones ya que Ellos prácticamente ofrecen su vida y se alejan mucho de su familia para poder cumplir con ese deber. Entonces, el hecho de que le estén prestando una vida y que no le quieran dar nada a cambio es muy injusto. Ya que ellos también, la familia de ellos corre peligro al tener ese trabajo, ese tipo de trabajo. Y ya sería todo. Gracias. Gracias, chao. Gracias, baby. ¿Qué valores hay que poner en práctica para que... La honestidad, el respeto La honradez. y la honradez. Más que nada. Bueno, O sea, todos mándale, prácticamente. mándale saludos para los muchachos de Argentina. Pues saludos a todo el mundo que nos mire, chao, bye. Saludos desde aquí de Culiacán. Mucho gusto, de todos Y nos conocemos. Hasta Argentina. Un saludo desde México. Díganle cuál es su materia favorita, Pepe. Historia. Matemáticas.